Cambio de filtro de aire en Emerge 5. Suena a tarea de 5 minutos, y muchas veces lo es, hasta que no lo es, porque el filtro en sí es barato. El trabajo parece sencillo, pero un detalle mínimo, una tapa que no cierra perfecto, una goma que queda pellizcada, un filtro mal asentado, puede convertir un mantenimiento básico en un motor aspirando aire sin filtrar. Y ahí ya no hablamos de ahorro. Hablamos de desgaste. El filtro de aire del motor tiene un trabajo muy poco glamuroso. Impedir que el polvo, la arena, el hollín y hasta pequeñas hojas entren a la admisión. El motor necesita aire, sí, pero lo necesita limpio. Cuando el filtro se satura, el aire entra con más dificultad. Y cuando el filtro está mal instalado o la caja queda con una fuga, el aire entra por donde no debe. En un caso, el motor respira con una mascarilla tapada. En el otro, respira sin mascarilla en una tormenta de polvo. Los dos escenarios son malos, solo que uno es lento y el otro es silenciosamente destructivo. ¿Cómo se nota un filtro de aire ya cansado? A veces se nota, a veces no. Hay gente que jura que el coche recuperó potencia solo por cambiarlo. Y otras veces el cambio no se siente en absoluto. Lo típico cuando está muy sucio es una respuesta al acelerador un poco más perezosa, sobre todo al pedirle al motor que suba de vueltas. También puede aparecer un consumo algo más alto, no porque el filtro gaste gasolina, sino porque el motor trabaja en condiciones menos eficientes. Y en algunos casos cambia el sonido de admisión. El coche suena distinto al acelerar, como más ahogado, o al contrario, más aspirado. Si hay una fuga en la caja. Pero aquí viene el matiz que confunde a mucha gente. Esos síntomas se parecen a otras cosas. Un combustible de mala calidad, bujías gastadas, un cuerpo de aceleración sucio, incluso una presión de neumáticos baja que te hace sentir el coche pesado. Todo eso puede parecer falta de potencia. Por eso el filtro de aire no es magia, es mantenimiento. Y el objetivo real es que el motor respire como debe y sobre todo, que no trague suciedad. Ahora, confirmemos de qué filtro estamos hablando, porque hay una confusión clásica. No es el filtro de cabina, el del aire acondicionado. Ese es otro. Está en otra zona y afecta al aire que respiras tú, no al motor. Aquí hablamos del filtro de aire del motor, el que va dentro de una caja plástica en el vano motor, conectado a un conducto de admisión. Antes de tocar nada, una idea simple que te ahorra problemas. Trabaja con el motor frío, no por drama, sino porque cerca de la admisión suele haber piezas que se calientan, y además, el plástico caliente es más fácil de deformar si lo fuerzas. Con el motor frío, todo encaja mejor, y tú trabajas con calma. ¿Qué herramientas necesitas? En muchos MG5, el acceso es tan simple que con las manos y un destornillador basta. A veces hay grapas metálicas, a veces tornillos, a veces una combinación. No te obsesiones con el kit perfecto. Lo importante es no redondear tornillos ni partir pestañas. Si ves tornillos, usa la punta correcta y presión firme. Si ves grapas, no las abras como si fueran una lata. Se liberan con un movimiento controlado, sin torsión. La ubicación, para orientarte sin depender de un año exacto o una motorización específica, suele ser así. Busca una caja rectangular o cuadrada de plástico negro, relativamente grande, con un conducto que va hacia el motor. Esa caja es el alojamiento del filtro. A veces está cerca de un guardabarros, a veces más centrada, pero siempre conectada a la admisión. Si sigues el tubo de entrada de aire, te lleva a esa caja, y si ves un sensor montado en el conducto, trátalo con respeto. No hace falta desconectarlo para cambiar el filtro, y cuanto menos lo manipules, mejor. Aquí aparece la primera trampa. Compro un filtro parecido y listo. No. En el filtro de aire, parecido no sirve. Tiene que encajar y sellar. Si el marco del filtro no apoya bien en todo el perímetro, el aire buscará el hueco más fácil. Y el hueco más fácil es el que tú no ves cuando cierras la tapa con prisa. ¿Cómo confirmas que el repuesto es el correcto sin volverte loco? Lo más seguro es comparar el nuevo con el viejo antes de instalarlo. Misma forma, mismo grosor aproximado, mismo tipo de marco, mismas esquinas. Si el viejo tiene una orientación marcada o una forma que solo permite una posición, respétala. Algunos filtros tienen una flecha de flujo o una indicación de airflow. Si la trae, no es decoración. Si no la trae, la clave es el asiento.
El filtro debe quedar plano, sin doblarse, sin quedar en diagonal. Y ahora sí, entremos al procedimiento. Cambio de filtro de aire en MG5. Hecho con calma, es una de esas tareas que te enseñan a confiar en tus manos. Siempre que no intentes ganarle una pelea al plástico. Abre el capó y localiza la caja del filtro. Antes de soltar nada, mira cómo está cerrada. Observa dónde están las grapas o tornillos y cómo se une la tapa con la base. Ese minuto de observación vale oro, porque luego, cuando tengas el filtro fuera, no vas a estar adivinando si una pestaña iba por dentro o por fuera. Empieza liberando las grapas o aflojando los tornillos. Si son tornillos, no hace falta sacarlos a lo bruto. Afloja de manera uniforme. Si son grapas, suelta una por una, sin doblarlas. La idea es que la tapa quede libre sin que tú la fuerces. Si sientes que algo no cede, no tires más fuerte. Revisa si queda un tornillo escondido o una pestaña que aún está enganchada. Cuando la tapa se libere, ábrela con cuidado. No la cuelgues del conducto ni la retuerzas. A veces la tapa se puede levantar y apoyar a un lado sin desconectar nada. Si ves que el conducto limita el movimiento, no lo uses como palanca. El plástico envejece, y una pequeña grieta en esa caja es una invitación permanente a fugas de aire. Con la tapa abierta, verás el filtro. Sácalo despacio. Aquí hay otro error típico. Sacarlo rápido y que caiga polvo hacia el lado de la admisión. El filtro está sucio por una razón. Todo lo que atrapó está ahí. Si lo sacudes hacia el lugar equivocado, parte de esa suciedad puede terminar donde no debe. Una vez fuera, míralo. Si está oscuro, con hojas, con tierra, o si al trasluz casi no pasa luz, ya te está contando su historia. Y si está húmedo o con manchas raras, ahí conviene preguntarse por qué. No es normal que un filtro esté mojado sin motivo. No hace falta entrar en diagnósticos complejos, pero sí vale la pena revisar que la caja esté bien cerrada y que no haya entradas de agua por donde no corresponde. Ahora viene el paso que casi nadie hace y que marca la diferencia. Limpiar el asiento. No el filtro, el asiento. La base donde apoya el marco del filtro. Si ahí hay arenilla, hojas o polvo acumulado, el filtro nuevo puede no sellar perfecto, y una fuga pequeña es suficiente para que entre aire sin filtrar. ¿Cómo limpias sin meter basura a la admisión? Con un paño ligeramente húmedo o con una aspiradora, con cuidado. Evita soplar con aire a presión hacia adentro, porque lo que estás haciendo es empujar partículas al conducto. Si usas aire, que sea con criterio y siempre alejando la suciedad del interior, no hacia el interior. También revisa la tapa. A veces la tapa tiene un canal o un borde donde encaja el filtro. Si ese borde está lleno de polvo, límpialo. No necesitas dejarlo como quirófano, solo quitar lo que impida un cierre hermético. Ahora coloca el filtro nuevo. Este es el momento donde se cometen dos errores silenciosos. El primero, ponerlo al revés cuando tiene orientación. Si el filtro trae indicación de flujo, respétala. Si no trae, fíjate en el marco. Suele tener un lado que asienta mejor en la base. El segundo error, dejar una esquina levantada. Pasa mucho cuando el filtro entra justo y tú lo empujas por un lado. Asegúrate de que el marco esté apoyado en todo el perímetro. Pasa el dedo alrededor, como comprobando una tapa de tupper. Debe sentirse uniforme, sin escalones. Cierra la tapa sin prisa. La tapa debe bajar y asentarse casi sola. Si tienes que apretar fuerte para que cierre, algo está mal. El filtro está mal colocado, hay una hoja atrapada o una pestaña no está alineada. Forzar es la manera más rápida de partir una grapa o deformar la caja. Y una caja deformada es una fuga garantizada. Asegura las grapas o aprieta los tornillos. Si son tornillos, aprieta firme pero sin pasarte. No estás cerrando una rueda, estás cerrando plástico. Apretar de más puede barrer la rosca o deformar la tapa, y eso también crea holguras. Si son grapas, verifica que queden bien enganchadas, no a medias. Hasta aquí suena fácil, pero el verdadero problema aparece después, cuando el coche arranca y tú asumes que todo quedó perfecto. Por eso conviene hacer una verificación rápida, de esas que no requieren herramientas ni obsesión. Arranca el motor y déjalo al ralentí. Escucha. Si antes no había un silbido y ahora aparece un silbido fino, como de aire escapando, sospecha de una fuga en la caja o en el conducto. Si el ralentí se siente inestable justo después del cambio, no entres en pánico.
pero tampoco lo ignores. Revisa que la tapa esté bien asentada y que no hayas dejado una manguera suelta cerca de la admisión. A veces, al manipular la caja, se mueve algún conducto pequeño o una abrazadera queda mal posicionada. También puedes hacer una inspección visual con el motor apagado. Mira la unión entre tapa y base. Debe verse pareja, sin un lado más abierto que el otro. Revisa que todas las grapas estén cerradas o que todos los tornillos estén en su sitio. Y si tu MG5 tiene un conducto flexible conectado a la caja, revisa que no haya quedado torcido o con tensión. Ahora hablemos de la gran pregunta práctica. ¿Cada cuánto se cambia? Aquí es donde la gente busca una cifra exacta, pero la realidad depende más de tu entorno que del calendario. No es lo mismo conducir en ciudad con mucho polvo en suspensión, obras, tráfico y smog, que hacer carretera limpia. Ni es lo mismo vivir en una zona seca y ventosa que en un lugar húmedo. El filtro se ensucia por lo que respira el coche, no por los kilómetros en abstracto. Una regla sensata es revisarlo periódicamente y no esperar a que el coche se sienta mal. Revisar no significa cambiar por cambiar, significa abrir, mirar y decidir. Si está claramente cargado, se cambia. Si está razonable, se deja. Y si conduces en condiciones polvorientas, conviene acortar el intervalo de revisión, porque ahí el filtro trabaja el doble. Hay otro mito que vale la pena romper. Lo soplo y queda como nuevo. Soplar un filtro de papel con aire a presión puede dañarlo, abrir microcanales o deformar el material. Y además, aunque se vea más claro, no vuelve a ser nuevo. Puede servir como solución temporal en una emergencia, pero no como mantenimiento serio. El filtro está diseñado para atrapar partículas. Cuando se satura, se reemplaza. Y ya que estamos, una advertencia suave sobre los filtros de alto flujo, lavables o deportivos. No son automáticamente malos, pero tampoco son una mejora mágica. Requieren mantenimiento correcto, aceitado en algunos casos, y si se hace mal, pueden dejar pasar más partículas o contaminar sensores. Si tu objetivo es fiabilidad y mantenimiento simple, un filtro estándar de buena calidad y bien instalado suele ser la opción más tranquila. Volvamos al punto que hace que esto sea más delicado de lo que parece. El sellado. El motor no sabe si tú pusiste un filtro nuevo, solo sabe cuánto aire entra y por dónde entra. Si entra aire por una rendija después del filtro, ese aire no está filtrado. Y el polvo fino es abrasivo. No lo notas hoy, no lo notas mañana, pero con el tiempo acelera el desgaste interno. Además, una fuga puede alterar el comportamiento de la admisión y provocar sensaciones raras, un sonido distinto, una respuesta irregular, incluso una mezcla que no se siente fina. No hace falta prometer catástrofes para entenderlo. Si el sistema está diseñado para ser hermético, es por algo. Entonces, ¿cómo sabes si lo instalaste bien, más allá de que el coche arranque? Hay señales simples. La tapa debe quedar alineada. No debe haber holguras. El filtro no debe moverse dentro, no debe haber silbidos nuevos. Y si después de unos días notas un sonido de succión más fuerte de lo normal o un comportamiento extraño que antes no estaba, lo primero que revisaría es lo que tocaste, la caja del filtro y su cierre. Muchas veces el problema no es el filtro, es una esquina que no asentó. Y aquí entra una situación muy común. Cambias el filtro, cierras, todo bien, pero una grapa quedó medio enganchada. Con las vibraciones, esa grapa se suelta del todo y la tapa se abre 1 milímetro. 1 milímetro basta. Por eso, después de un par de trayectos, vale la pena abrir el capó y mirar que todo siga en su sitio. Es un chequeo de 30 segundos que te compra tranquilidad. También hay variaciones entre versiones y años. Puede cambiar el tipo de cierre, la forma exacta del filtro o la orientación. Si al abrir tu MG5 ves que el filtro no se parece al que compraste, no lo fuerces. No intentes hacerlo entrar. Un filtro doblado o deformado no sella, y un filtro que no sella es peor que un filtro viejo, porque te da falsa confianza. Si te preocupa romper algo, piensa en esto. Lo que más se rompe no es por falta de fuerza, sino por exceso de prisa. Las grapas se parten cuando las retuerces. Los tornillos se barren cuando usas la punta incorrecta o aprietas como si fuera metal. La tapa se deforma cuando la obligas a cerrar con el filtro mal puesto. Todo eso se evita con una sola actitud. Si no encaja,
No está bien. Cambio de filtro de aire en MG5. No debería ser una apuesta. Debería ser un procedimiento repetible. Abrir sin forzar, retirar sin sacudir hacia adentro, limpiar el asiento, colocar respetando la orientación y el perímetro, cerrar sin deformar, verificar sin obsesionarse. Si haces eso, no solo te ahorras mano de obra, te aseguras de que el motor respira limpio, que el sistema queda sellado y que el mantenimiento simple no se convierte en un problema silencioso. Y si te quedas con una sola idea, que sea esta. El filtro no es solo el elemento de papel, es el conjunto completo. Filtro más zaja más cierre. El filtro nuevo sirve de poco si la caja queda mal cerrada. Cuando lo entiendes, el cambio deja de ser un trámite y se convierte en lo que realmente es. Una pequeña acción que protege algo grande.